Buenos días regalados. Hoy os quiero contar sobre una parte de nuestra cultura de lo que decimos las canticas en español. Bueno, es un tesoro muy grande y no todos son canticas. Entonces decían, una romanza cantó mi madre. Sí, verdaderamente no todas son romanzas. Hay romanzas. Hay cantes humorísticos, hay cantes de amor, hay coplas que son sobre las fiestas judías, hay la música litúrgica, hay los piyutim, hay los cantes aboltados que son traducidos de otra lengua, si es griego, si es turco, si es búlgaro, etc. La romanza es una cosa especial. Sí, tiene estrofas de aquí fin allá. Debe de tener en el primero, en medio y el fin. Es como una historia que la estás cantando. Cantas y cantas, cantas y cantas. En Cabatash te topas, dain de nos capates, la media romanza. Mi nona en Ganedes de su alma, si vivía hoy, tenía aniversario de 121, porque nació en el primo del primo, avió el siglo, en el primo del primo 1900 en Ortaköy, Istambul. Y ella cantaba verdaderamente con su memoria, cantaba estrofas sobre estrofas de romanzas, de todo modo, de todo modo. Y yo las adopté. Y yo me enamoro de una romanza, aunque no es nuestra cultura, sino que es la cultura de España o de Portugal, no importa. Hay romanzas que se escribieron más tarde en el Imperio Otomano y las puedo cantar, ¿no? Es que no faltan. A mí quiero hablar ahora cuál es la romanza y de qué hacemos nosotros que tenemos este tesoro como los banqueros, como se dice, de Rothschild, de Camondo, de Andequerech. Es donde a nosotros que vienen a demandar palabras, etcétera, andemos porque nosotros la tomamos como un tesoro siglo sobre siglo, siglo sobre siglo, hasta 500 años. Bueno, romanza. La romanza es un cante que tiene un cuento justo como la balada inglesa. La mayoría de estos temas tienen lugar en la época medieval en España. Los judíos eran una parte de este campo. Aunque era una sociedad tradicional que tenía sus cantes y sus melodías propias, íntimas a la música litúrgica. Esto no fue una cosa defendida para ellos. Y como lo sabemos, los judíos abrazaron estos contenidos que eran muy extranjeros, como se dice. Para la cultura judía eran extranjeros, sí, sí. Bueno, una romanza muy famosa y muy cruel, que canta sobre el amor que tiene el hermano con su hermana y es defendido. Bueno, en hebreo se dice Giluy Arayot, no se puede esto, no existe. Y bueno, es cultura de otros. Yo en el último diciembre estuve en Guatemala y estuve en una isla que se llama en la Santa Elena también. Y allá la canté en el hotel, en una tadrada folclore que había. La gente se enamoraron porque ya saben español y les pareció que estoy cantando sobre la isla Santa Elena de ellos. No, es otra Santa Elena cerca de España. En la Santa Elena bebía honores, sin padre y sin madre, solica quedó. Ella solica se mantenía, cosiendo ropas para Madrid. Ella solica se mantenía, cosiendo ropas para Madrid.
Un día le dice el hermano a ella, saberás, hermana de mi corazón, tu hermosura me quita el loco, y tu marido quiero ser yo. ¿Qué es lo que hablas, hermano infamo sin compasión? Antes prefiero morir 1000 veces que de tu sangre manchar mi honor, no. Antes prefiero morir 1000 veces que de tu sangre manchar mi honor, no. En el momento trabó el cuchillo, sobre su hermana se lo lanzó. No me asesines, hermano mío, que estoy aquí, vea por mí. En un momento la hizo pedazos, en el silencio se la llevó a unos ríos que cerca había, y en sus concas él la enterró. En el ruido que el agua hacía, estas palabras venía a decir: maldicho hermano, que tal hecha hacía, que la mataba sin compasión. Maldicho hermano, que tal hecha hacía, que la mataba sin compasión. Es muy triste y muy cruel. Y no es que no puede pasar ante nosotros, ama es una leyenda cristiana y no muestra. Si me destino, ¿cuál es que pasa en estas romanzas o qué es lo que estamos oyendo en estas largas estrofas? Sino que son temas que se toparán muy lejos del judaísmo. Y hay un montón de cantes. La romanza que habla sobre la guerra del rey de Aragón de España con el rey de Inglaterra. ¿Qué tiene con los judíos? Ni un soldado judío no había en aquella época en estas armadas. No. Esos temas tocan de la vida de los palacios de tiempo viejo, de duques, de varones y de caballeros con sus guerras, etcétera, etcétera. El cante de la guerra entre Aragón e Inglaterra es que un pregón salió, pregón hecho el buen rey de la ciudad de Aragón, el que tiene hijo varón, a la guerra que lo mandó. Y el rey de Inglaterra ellos no tenían, solo 7 hijas hembras, sin ningún hijo varón. Saltó la más chica de ella, que en buen día nació. Si es por modo la vuestra guerra, la guerra la venzo yo. Le está diciendo el padre: calla, calla, que es vergüenza y bisayon que vas a salir tú como un hombre. ¿Qué vas a hacer con estos cabellos? ¿Qué vas a hacer con estos pechos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y para todo tiene ella la respuesta. Y en fin, el rey de Inglaterra no tiene remedio. La mandó a su hija, la chica, salir a la guerra contra el rey de Aragón. Que sepas que luchó como 2 hombres, no como uno. Y en súbito
Todos los soldados están diciendo, no puede ser. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este mancebo que está luchando tanto? Si es el hijo del rey de Inglaterra, no tiene hijo el rey de Inglaterra. Si él tiene solo hijas, es que es mujer que está ganando. Esto llegó a las orejas del hijo del rey de Aragón, que le están diciendo, mira, la que te está ganando es mujer, la hija del rey de Inglaterra. El hijo del rey, cuando sintió esto, al punto cayó y se desmayó. Dice, cuando se escapa la romanza, cuando llegó la hija del rey de Inglaterra y lo vio al hijo del rey de Aragón tan hermoso mancebo, le dijo en la oreja, no te espantes que yo luché, nos casaremos juntos. Bueno, esto no tiene nada con el judaísmo. Es una historia verdadera que pasó en aquella época. ¿Ama qué no tiene conservado? ¿Qué no tiene? Nosotros. Si yo la enregistré esta cantica de boca de mi nona, atrás casi 50 años, es un tesoro. Es un tesoro. Hoy en día también es un tesoro. Y tenemos los cantes, las romanzas, si no dan, ¿cómo que os diga? La ley muestra, trocaron los judíos en aquella época. Por ejemplo, se llama el rey que mucho madruga, ante la reina se iba. Bueno, nosotros, como lo dije, no teníamos reyes judíos, ni reinas, ni duques, ni varón, ni nada. El rey que mucho madruga, ante la reina se iba. Topa la reina en cabellos, dan dolores a el alto, que tan luz ya la criaba. El rey, que la vida que está encima un poco ocupada, 2 dadicas le dio en el hombro. Ella ni aboltó la cara. ¿Y cuál le pareció? Le pareció que es Anderleto, el enamorado que tenía. No aboltó la cara y está cantando. Tú me sos primer enamorado, Anderleto. 2 hijos tuyos tengo y 2 hijos tuyos tengo y 2 del rey se hacen 4 y 2 del rey se hacen 4. Los del rey se echan aparte, los del rey se echan aparte, y los tuyos al mi lado, y los tuyos al mi lado. Los del rey se visten de seda, los del rey se visten de seda, y los tuyos sirma y perla, y los tuyos sirma y perla. Los del rey suben en caballos y los del rey suben en caballos y los tuyos en mulicas y los tuyos en mulicas. Ella que ha volto la cara, ella que ha volto la cara, lo topa el rey a su lado. Lo topa el rey a su lado. Perdón, perdón, señor rey, perdón, perdón, señor rey,
Es sueño me soñabas, es sueño me soñabas. Ya te lo perdoné, mi reina, ya te lo perdoné, mi reina, con un yerdane colorado, con un yerdane colorado. Espera que amanezca la nochada, espera que amanezca la nochada, la cabeza la cortaba, la cabeza la cortaba. Estas de palabras diciendo, estas palabras diciendo, la romanza se acababa, la romanza se acababa. En verdad que se terminó. Ama este fin es fin judío. Porque dijeron todos, no puede ser. En los 10 mandamientos de la ley dicen lotin af. No vas a tomar otra mujer si sos hombre casado. En la versión cristiana es verdad que la reina lo está llamando a Anderleto, porque el rey de tanto hiervo le dijo, espera, mañana la cabeza te va a cortar. Entremetes fue a la shara a hacer lo que quería hacer por de mañana. La reina lo llamó al enamorado, a Anderleto, y le dijo, debemos de matar al rey. En primero de todo se quería fuir el enamorado Anderleto. Le dijo la reina, en verdadmente que no hay imanut. No hay imanut en hombres. No te puedes... no se convierte en hombre si te vas a fuir. Tornó. Anderleto tornó, le metieron tóxico al rey y el rey se murió. Por esta razón, la cantica, la romanza que cantamos nosotros tiene el fin, yo lo digo el fin judío. Esta investigación hizo un profesor Greenwald tras muchos años y topó la versión cristiana española y la versión judía del Imperio Otomano. Yo puedo hablar más y más sobre otras romanzas o otros cantes. Por ejemplo, tenemos cantes que son típicos de un lugar. Si se cantaba en Izmir, no era conocido en Bursa, no era conocido en Estambul, etc. A la otra vez vamos a tocar o sobre romanza otra, porque hay un montón de romanzas, o sobre canticas. Sanidad buena que tengáis todos.